Y todo ese tiempo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Por encontrarnos con nuestro amado, es un tiempo en que Él está trabajando con nosotros, está haciendo una obra en nosotros. Porque en ese momento que nos encontremos frente a frente con Él, tiene que haber en nosotros, ¿verdad? Una obra terminada. Ahora no lo vemos, amén, pero lo vamos a ver, amén. Gloria al Señor. Es una palabra que el Señor puso en mi corazón y que hace como 2 semanas atrás. Y el viernes tuvimos un tiempo bien hermoso, ¿verdad? Un tiempo de los jóvenes. Y nuestro hermano Fernando compartió. Y fue tan hermoso porque las palabras que él trajo nos edificó en ese momento, pero también confirmó, ¿verdad?, esta palabra en algunas cosas que él mencionó. Y yo me alegro, ¿verdad?, de ver cómo Dios está haciendo una obra tan bonita, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta, no lo vemos, ¿verdad? Porque como hablábamos hoy en el carro, hay cosas que nosotros no vemos, los otros lo ven, nosotros no lo vemos. Hay gente que admira cosas de nosotros y dice, wow, qué tremendo. Quizá la palabra que él la trajo y no pensaba que iba, ¿verdad? Él la trajo porque eso fue lo que Dios le dio. Quizá no pensó que eso iba a tocar, pero como Dios es el que está obrando y Dios es como el que sabe todas las cosas, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos una idea nada más. El Señor nos deja ver solamente un poquito de todo lo que Él está haciendo. Creo también que para que ninguno de nosotros nos vanagloriemos, ¿verdad? Y pensemos que somos nosotros. Y qué bueno, que es solamente un poquito nada más lo que Él nos deja ver de todo lo que Él está haciendo. Sentimos que el piso se está cayendo, pero es que están en una construcción aquí atrás. Gloria al Señor. Y quiero comenzar en esta mañana con algo que me vino a la mente. Era un consejo que el pastor siempre le daba, que todavía le da a sus hijos. Él siempre le decía esto: usted siempre tenga un plan B, ¿cierto o no? Ya mis hijas saben que es verdad. Usted siempre tiene que tener un plan B, un plan C, un plan D y todos los planes posibles y por haber, ¿verdad? Pero y si solo hay un plan, si solo hay uno, si solamente Dios nos llama a vivir ese plan, amén. Y eso es lo que yo quiero hablarte. Yo quiero mostrarte hoy, por medio de la vida de 2 personas que sirvieron al Señor sin entender lo que estaba pasando realmente. Entonces yo quiero que vayamos a Génesis 37. Yo te voy a dar el resumen del capítulo 37 al capítulo 50. No te vamos a leer nada de eso, ¿verdad? Es mucho. Pero en Génesis 37, capítulo 37 al capítulo 50, estamos hablando de la vida de José. Usted ha escuchado hablar de José. Hay mucha gente, yo creo que no hay un predicador que no haya predicado, valga la redundancia, de José, ¿verdad? Y de todas las predicaciones que he escuchado acerca de José, he visto los diferentes puntos de vista de cada predicador, ¿verdad? Y después de darle resumen, vamos a entrar ahí. José, un niño muy amado por su padre Jacob. Jacob era Israel, amén. Fue un 10º hijo de Jacob y Raquel, favorito de su padre, lo cual despertó el celo y resentimiento de sus hermanos y deciden deshacerse de él. Ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Porque no se supone que eso suceda entre hermanos. Estoy haciendo un resumen de esto porque es mucho para leerlo, amén. Al cumplir aproximadamente los 17 años, Dios comienza a revelarle parte de su plan en sueños, donde vio como en algún momento gobernaría sobre sus hermanos. Pero al contarle a sus hermanos estos sueños, ellos se airaron contra él. En vez de decir, oye, qué bueno que Dios te está hablando, qué bueno que tú estás aprendiendo de Dios, qué bueno que Dios se te está revelando. No, se airaron más contra él. Entonces un día deciden quitarle la vida, pero uno de sus hermanos interviene y deciden entonces no lo vamos a matar, pero vamos a venderlo como esclavo.
en una caravana que viajaba hacia Egipto. Y hacen creer a su padre Jacob que un animal ¿verdad? Le había dado muerte. Ya en Egipto, José es comprado por Potifar, un oficial del faraón. Así él llega al palacio, donde prospera por la bendición de Dios, pero luego es acusado falsamente por la esposa del faraón y puesto en prisión. Desde allí Dios lo pone en gracia e interpreta los sueños de faraón. ¿Se acuerdan? 7 años de hambruna, 7 años de abundancia. Eso lo lleva a ser liberado y ser el segundo en mando después del faraón. Y al estar al mando y su provisión, guardando grano suficiente, no solo para Egipto en ese momento, sino para todos sus hermanos, los hijos de Israel, o sea, de Jacob, con los cuales se reconcilió tiempo después. Amén. Ahí está resumida la historia. Fíjense una cosa. Para empezar, esto no se trataba de José. Esto no se trataba de José. No estaba, la ambición de Dios no era darle riquezas y posición a José. No era ese el punto, darle riquezas y posesión a José. Era usar esos recursos para un fin. Amén. Yo no sé usted, pero una cosa tan tremenda ver el plan de Dios, ¿verdad? Con tanto detalle. Porque la vida de José fue un caos. Fue un caos. Pero ese caos, Dios la usó para al final hacer lo que él había planeado ya desde el principio. Amén. Empezó a darle sueños. Y eso es una de las cosas que he escuchado mucho en predicaciones. Que la idea de Dios era darle riqueza, ponerlo en un estatus, y los sueños de José. Para empezar, los sueños no eran de José. El sueño era de Dios. Era lo que estaba en la voluntad perfecta de Dios. José fue un instrumento que Dios usó con un fin. Amén. Era la pieza principal en un plan que él ya tenía concretado, ya pensado. Amén. Eso es lo que yo quiero que usted vea en esta mañana. Vemos una historia aquí de fe, perdón, reconciliación. Amén. Porque eso es lo que vemos al final de toda esta historia, cómo José se encuentra nuevamente con sus hermanos y en vez, ¿verdad?, de usar la autoridad que tenía para hacerles daño, lo que hizo fue que los abrazó, los perdonó y los sustentó. Amén. Pero esta historia que estoy contando, este plan de Dios va más allá de una familia fracturada, ¿verdad?, por las circunstancias. Si nosotros pudiéramos pararnos hoy y ver nuestro caos, nuestra circunstancia más allá y decir, no es hasta aquí, no termina el plan de Dios con que mi familia se rompió, con que perdí el trabajo, con que no, es un plan. Mire, yo tuve, y digo que esto es una palabra del Señor porque cuando el Señor me dio esta palabra, yo estaba, fue en la madrugada y yo me desperté con un sueño que tuve. Y en ese sueño, yo sé que era el Señor hablándome porque Él separa no persona, porque yo no le vi el rostro, ¿verdad? Pero esta persona se para frente a mí y me dice, dile a la esposa del pastor que yo tengo un plan. Pero me lo está diciendo a mí. Entonces yo dije, adiós por la esposa del pastor soy yo. Y ahí desperté. Dios me dijo muy claro a mi vida, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Pero no me tengo que asustar. Y yo vengo a decirte la misma palabra a ti esta mañana. Él tiene un plan, iglesia. Yo no sé lo que usted está pasando, yo no sé. Yo estoy pasando por muchas cosas ahora mismo. Pero esa palabra a mí me reconfortó. Él tiene un plan. Yo no sé en qué va a acabar su plan en este momento. Pero yo sé que él sabe, Él está preparado, Él está al tanto.
No hay nada que lo va a coger por sorpresa. Amén. Entonces esa es mi confianza, esa es mi fe. Entonces en este momento de la vida de José, Dios tenía un plan. Y vuelvo y digo, no era darle riqueza, posición y que todo el mundo lo viera desde el altar. Era preservar la vida de su pueblo. Ese era el fin de todo esto que Dios había orquestado. De que los hermanos no lo quisieran, de que eso los llevara a deshacerse de él, de que una caravana pasara, lo tomara como esclavo, que ahí mismo se lo llevara ¿a dónde? Al punto donde Dios lo quería, en Egipto. No se lo llevó para otro sitio, porque el plan era que llegara a Egipto. Amén. Entonces esa misma circunstancia que parecía no favorable fue la que llevó a José allí. No fueron los hermanos, ni siquiera fueron ellos, ni siquiera fue la caravana, vamos. Fue Dios que lo quería en Egipto, porque allí era el punto donde tenía que hacer Dios glorificarse en su pueblo. Amén. Entonces no es nada de lo que te está pasando, no mires la circunstancia. Es Dios detrás de eso para llevarte a un lugar, a llevarte a donde Él quiere llevarte. Amén. No fueron los sueños propios de Josué, fue el plan divino de Dios. Amén. Y en medio de un plan bien estructurado, vemos aún ahí el cuidado y la provisión de Dios. José lo lleva y lo encierra, porque la esposa de Potifar también no hizo lo que ella quería, todos sabemos la historia, y lo mete en preso. Pero aún ahí en la cárcel, la gracia de Dios está ahí. Aún ahí encarcelado, dice la palabra que él bendijo a los mismos presos y le revelaba los sueños. Y entonces ese mensaje fue corriendo y llegó a los oídos del faraón. Entonces lo mandó a llamar porque él también tuvo unos sueños. Y José les reveló. Esto es lo que quiere decir. 7 años de abundancia, 7 años. 7 años de escasez, 7 años de abundancia. O sea, Dios iba a usar todo. Porque volvemos, no era José. Y tampoco eres tú. Amén. Igualmente vemos esta misma situación en diferentes circunstancias en Éxodo 2, del 1 al 10. Ese sí lo vamos a leer. Amén. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió, parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvolo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, que nosotros le decimos Moisés, ¿verdad? La canasta esa. Y calafateóla con pez y betún y colocó en ella al niño. Y escuche bien esto. Lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo creo que usted se quede con eso en su mente. Lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y se paró una hermana suya a lo lejos, o sea, una tía, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe ese niño. Una pregunta fue esa. Iré y lo haré. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos al uno de los.
Un hombre que nace en medio de la esclavitud. Si tenía que haber nacido, ese no era el momento, ¿verdad? Pero nace en medio de la esclavitud de un pueblo. Y el faraón decide eliminar a todos los niños. Y entonces su madre, asustada, ¿verdad?, hizo lo que hizo. Su madre lo salva de morir en medio de la matanza de niños decretada por faraón, poniéndolo en un matorral. Ayer yo hacía una investigación ahí con el pastor y yo le decía, ¿qué fue lo que nos enseñaron a nosotros en escuela dominical? Que ella lo puso, yo no sé usted, pero a mí me lo enseñaron así. Lo puso en una canasta y lo tiró río abajo, ¿cierto? No. Ahí dice que ella lo puso en el canastito y lo puso en un matorral. El río, o sea que los ríos siempre tienen todo eso de plantas. Ella lo puso ahí. Usted sabe por qué si ella lo tiraba río abajo era matarlo igual. Y ella lo que quería era proteger al niño. Y de lejos tenía alguien que estaba mirando a ver cómo le iba. Yo no sé cuánto tiempo ella pensó que podía tener ese niño ahí sin que el faraón lo encontrara. Pero la idea no era tirarlo río abajo a su suerte. Y en el plan de Dios en tu vida, hermano, tú no estás a la deriva en un río. Él te tiene en el lugar donde tienes que estar. Y en el momento en que tienes que estar. Él no te soltó ahí a lo que salga. Yo quiero que tú entiendas eso en esta mañana. Entonces, al crecer, ve la opresión de sus hermanos. Y en un momento de coraje, eso lo vemos en los capítulos siguientes, ya cuando Moisés está ya grande, ¿verdad?, que trabaja para el faraón, porque lo criaron como parte de los egipcios. Él ve que están maltratando a uno de su gente. Y él se levanta y lo mata. Espérate, ahora sí. ¿Qué pasa? Huye a Madián. Amén. Donde trabaja como pastor de ovejas. Y es allí donde Dios, en medio de la zarza ardiendo, en medio de estar huyendo, allí Dios le habla. ¿Se acuerda que predicamos de eso, de la zarza ardiente? Y le habla de liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. En medio del caos donde Moisés estaba. Porque lo estaban buscando porque mató a un egipcio. Amén. Pero más tarde él regresa a Egipto con su hermano Aarón. Ya no huyendo, ya no con miedo. Ya regresa con una encomienda. Ya regresa para cumplir el plan de Dios. Que si usted se da cuenta, desde el principio era salvar a su pueblo. Porque José no estaba llamado a liberar al pueblo. Estaba llamado a sostenerlo, a sustentarlo. Luego Dios levanta a Moisés para entonces, ahora sí te voy a sacar de ahí. Mire qué planta magistral. Mire qué hermoso el cuidado de Dios. Y después cuando está, ¿verdad?, haciéndole frente al faraón, luego de señales y plagas, logra sacar al pueblo cruzando el Mar Rojo. Pasando 40 años en el desierto para luego su pueblo entrar a la tierra prometida, pero no por mano de Moisés, sino por mano de Josué. Amén. Y esto es un plan perfecto. Ahora, si tú le preguntas a José y si tú le preguntas a Moisés, ellos están viendo perfección ahí. Porque José lo que estaba viendo era persecución, que su propia familia no lo quería. Fue esclavo. Si estuviera la vida de Moisés, con su tartamudez, con todos sus problemas, lo estaban buscando. Y aún así estaban siendo parte del plan perfecto de Dios. Amén. Ese plan perfecto no salió del corazón de José, mucho menos de Moisés. Porque para empezar era un bebé, no tenía conciencia de nada. Pero aún creciendo, eso no vino de ellos. Fue Dios que elaboró la manera para llevarlos a cumplir. Un niño puesto a la orilla del río. Dígame si Dios no es poderoso, que orquestó todo para que lo encontrara, y lo encontrara no cualquiera, no, la hija del faraón, porque tenía que llegar al trono, tenía que llegar allí. Mire qué tremendo.
Dios tiene un plan para nuestras vidas, no desde el día que tú aceptaste a Cristo. Y eso es otra cosa que yo quiero que tú entiendas hoy. El plan de Dios con tu vida no comienza cuando tú dijiste, aquí estoy, Señor. No. El plan viene desde la eternidad contigo. Desde la eternidad, si leemos desde Génesis, vemos cómo Dios siempre estuvo bregando con el hombre. Siempre buscando, ¿verdad?, que el hombre tuviera un encuentro con Él. Amén. Sobre el plan de Dios no es lo mismo, aunque va de la mano, con lo que es su propósito en tu vida. Amén. El plan de Dios es la estrategia o estrategias que Él usará para llevarte a cumplir ese propósito. Amén. Yo quiero que Chelsea llegue a tal sitio, pero para que ella llegue allí, yo tengo que hacer que ella pase por estos procesos y estas circunstancias y estas adversidades para que entonces ella pueda llegar allí. Pero en mi plan no es Chelsea. Yo voy a usar a Chelsea. Amén. Para cumplir ese propósito y su voluntad, no solo en esta vida, no solo en la vida nuestra, sino también en el mundo entero. Porque hay un plan, lo que nosotros llamamos plan de salvación, ¿verdad? Que es el que le decimos a la gente, hay un plan de salvación. Ese es el plan que Dios viene ejecutando desde el principio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el plan que Dios ha hecho desde el principio. Y tú y yo somos parte. Amén. Así que es un plan divino, elaborado, detallado y específico. Eso no es que Dios se lo saca, como decíamos en Puerto Rico, se lo sacó de la manga, así como los magos, que de momento sacan una cosita. No, eso no brega así. Dios es un Dios de orden. Él tenía ese plan perfecto. Ese plan de Dios es el cómo de llegar al propósito eterno. Amén. ¿Cómo yo llego a esto que Dios tiene? Bueno, a través de lo que ya Él estableció. Si nos salimos de ahí, hermano, vamos a perder todo. Si nos salimos de ahí. Un buen plan no se puede llevar a cabo con una sola persona. Involucra a más gente. Si decimos vamos a hacer tal cosa en la iglesia, bueno, queremos que todos estemos, que todos hagamos, ¿verdad? Qué tremendo, que todos estemos. Porque un plan no se puede llevar uno solo. Y eso fue lo mismo que Dios necesitó a José. Como punta de lanza necesitó a Moisés. Y hoy te necesita a ti. Amén. Hoy tú y yo somos las herramientas que Dios va a usar. Amén. En Hechos 2, del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, y como también vosotros sabéis. Versículo 23. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Determinado. Amén. Era un plan perfecto de salvación para ti y para mí. Estaba en la mente de Dios, en su perfecta voluntad, que Jesús pasara por donde tenía que pasar. Toda esa gente que Él tocó no fue al azar. Si usted se pone a leer la Biblia con cuidado, usted se va a dar cuenta que nadie de toda esa gente que Jesús pudo llegar y tocar fue casualidad. La mujer del pozo. La mujer del pozo. Le dijo, me es necesario que yo pase, porque ya yo tengo previsto que por ahí es que voy. Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que ya está escrito en mi corazón acerca de esa mujer. La mujer del flujo de sangre. Ella estuvo en medio de una multitud increíble, pero pudo tocarlo. Dígame usted.
Y yo siempre lo he pensado, lo seguiré pensando. El Señor Jesús se detuvo a esperarla. A mí no me cabe duda de eso. Porque era imposible, mi hermano, que entre tanta gente ella pudiera llegar y tocar su manto. Había citas divinas, hay citas divinas, hermano, hay citas divinas. Amén. Todo ese martirio que Jesús pasó era parte del plan para que tú y yo nos encontráramos hoy aquí sentaditos. Aquí, no me voy más adelante ni más atrás. Ahora, que tú me estás viendo, es parte del plan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Amén. Tú y yo estamos incluidos ahí. Y todo, y voy a decir todo, porque como decíamos el domingo pasado, todo es todo. Todo lo que tú has pasado es parte de su plan divino. No hay nada, hermano, por más doloroso, triste. Si pudiéramos preguntarle eso a José, lloraría quizá contándote. Si le pudiéramos preguntar a Abraham, si le pudiéramos preguntar a Moisés, si le pudiéramos preguntar a tanta gente. Y hoy día nos pudiéramos preguntar a nosotros mismos. Yo espero que la respuesta sea, era el plan de Dios. Porque sí lo era. Por más duro que haya sido, por más doloroso que haya sido, era parte del plan de Dios. Si tú y yo le servimos a Dios y estamos en sus manos, no es lo contrario. Amén. No pasa porque sí. Tú y yo podemos confiar en su único y perfecto plan para cada uno de nosotros. Él solo tiene un plan, como dije al principio, donde va a usar diferentes procesos. Mis procesos no son los tuyos, ¿verdad? Porque podemos pasar la misma circunstancia, pero la manera de responder puede ser diferente, ¿verdad? Pero cuando estamos en las manos del Señor, Él va a usar todo eso para perfeccionar tu carácter, para trabajar en tu vida, para que tú puedas ver las cosas como Él las ve. Amén. Para al final, como estábamos cantando en la canción, de presentarnos cara a cara. Ese es su plan. Amén. Y vas a pasar en lo que llegas allí, en lo que llegas a su presencia, porque ese es el fin de este plan, de esto que llamamos vida. Vas a pasar por circunstancias. Puede ser que hoy estés en el reino junto al faraón, con todas las posibilidades y todo el honor y toda la ¿verdad? Todo el poder. Puede ser que estés en la cárcel. Puede ser que estés atado. Puede ser que estés en desespero. Amén. Pero el final es, en ese plan perfecto, que yo me encuentre cara a cara con el Señor. Así que, hermano, si estás pasando por situaciones, circunstancias, mira, Él tiene un plan. Cuando te sientas así desesperado, que tú no sabes dónde está la cabeza, dónde están los pies, Él tiene un plan. Él tiene un plan. Y ese plan es perfecto. Ese plan, si tú lo sigues, no te vas a desviar, no te vas a perder, no puedes perderte en el camino. Tú estás así, en la canastita como Moisés está, pero estás seguro. Estás seguro. Estás seguro. Y el Espíritu Santo te está mirando de lejos. Así como la hermana miraba al niño a ver qué pasaba con él. El Espíritu Santo está ahí. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.